Alimar se daba cuenta que las cosas se estaban poniendo muy difíciles e hizo 2 nuevos intentos a principios de los 80 para seguir compitiendo en el mercado cada vez más complejo del famoso cruce entre Buenos Aires y Colonia. La primera medida que tomó fue la de adquirir a un pequeño buque al que llamó Flecha de Plata para incrementar el servicio a Colonia. Pero el barco no se adaptó al vehemente Río de la Plata. Los pasajeros se quejaban de que el barco cabeceaba y se sacudía mucho, por lo que no se sentían cómodos y tuvo que ser retirado del servicio, al menos en ese trayecto, siendo enviado a trabajar a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde prestaba servicios navegando por el lago Nahuel Huapi, de aguas bastante más tranquilas. La otra maniobra de Alimar fue la de adquirir en 1980 por la friolera de $13 millones una embarcación del tipo Hydrofoil, fabricado por la empresa Boeing, conocida popularmente por la fabricación de aviones. El nuevo barco era un Boeing Marine Systems Jetfoil 929-115. Contaba con una capacidad de 292 asientos, medía 30 metros de eslora, 10 metros de manga y podía desarrollar una velocidad de 46 nudos, unos 85 km por hora. Estaba capacitado para realizar la nueva ruta de Alimar ahora entre el puerto de Montevideo a Buenos Aires en algo más de 3 horas. Este impresionante buque había sido botado oficialmente en las instalaciones de Boeing de Seattle el 15 de agosto de 1980 y enviado desde Estados Unidos al Río de la Plata a principios de octubre. La compra del mismo por parte de Alimar significó la venta por parte de Boeing del primer pedido a un operador sudamericano y en los $13 millones se incluía también la capacitación, las opciones del cliente y el envío. Contaba con más del doble de capacidad que los alíscafos PT-50 con los que contaba Alimar, viajaba a mayor velocidad y se encargó él solo de una nueva ruta considerablemente más larga de 130 millas náuticas entre Buenos Aires y Montevideo en diciembre de 1980, cubriendo la misma en 3 horas, lo que suponía literalmente que demoraba el mismo tiempo desde Montevideo a Buenos Aires que insumían algunos de los barcos de la competencia solo en cruzar de Colonia a Buenos Aires, lo que lo hacía competir con amplísimas ventajas. Así, entre los alíscafos, con sus 50 minutos de viaje en el cruce desde Colonia y este nuevo Jetfoil desde Montevideo a Buenos Aires, Alimar contraatacaba con velocidad inigualable a su competencia, pero no todo serían buenas noticias. Quedaba claro que si la guerra no había sido declarada aún entre Alimar y Belt, con este barco, Alimar pretendía aplastar a su competencia y a todo lo que se le cruzara. Ahora tenía la ventaja de tener 4 naves en lugar de 2, como era el caso de Belt, pero esta también se defendía, ya que sus RHS-140 eran más modernos que los PT-50 de Alimar, además de que podía cargar más pasajeros, a pesar de la inferioridad numérica de naves. Si bien el nuevo servicio directo de capital a capital fue muy bien recibido por el mercado rioplatense, tuvo que ser suprimido tan solo 10 meses después de haber arrancado a operar. La razón para suprimir dicho servicio era el altísimo costo operativo de la nave y la situación económica de la región, lo que hizo imposible su utilización a largo plazo. El Jetfoil tuvo que ser devuelto por Alimar a Boeing, quien lo rebautizaría como Aries y conseguiría trabajo como una embarcación demostradora para la firma Boeing Marine Systems durante los próximos años, incluidos varios servicios de prueba en Alaska realizados conjuntamente con el sistema de autopistas marinas de Alaska, para ser finalmente vendido a una empresa canadiense en 1984, quien a su vez lo vendió a una empresa japonesa en 1987. Era lógico con este panorama tan complicado que la guerra entre empresas no era la mejor solución, y es así que la competencia entre Belt y Alimar duró poco, y en algún momento posterior, si bien mantenían su independencia, ambas empresas comenzaron a operar sus servicios en pool. Esto significa que intentaban evitar una competencia ruinosa, cubriendo un servicio cada una, ya que la situación era compleja para ambas. Lo lógico sería modernizar la flota, sustituyendo a los alíscafos por catamaranes de aluminio de alta velocidad que permitieran cargar autos, pero no estaban dadas las condiciones económicas para realizar algo así. En 1984, Honda gozaba de la máxima extensión de sus líneas, con servicios internacionales a Porto Alegre en Brasil, a Buenos Aires, Córdoba y Rosario en Argentina. Con combinación en Colonia, llevaba a los pasajeros a Buenos Aires por el servicio de barcos, por los alíscafos Alimar y por el avión de Arco. Además, por contrato con la empresa de lanchas Cachiola de Argentina, combinaba en Carmelo con esas lanchas hasta el Tigre en Buenos Aires,
tal cual hacía con Belt años antes. Por 1981 apareció en el mercado fluvial del Río de la Plata la nueva empresa conocida como Buquebus, la que comenzó operando la ruta entre Buenos Aires y Colonia con un ferry argentino llamado Ciudad de Colonia. Estaba vinculada al astillero de Industrias Cambara, ubicado en un lugar cercano al balneario Pajas Blancas en Uruguay. Este astillero era una empresa de capitales japoneses vinculados al grupo Moon, y ellos fabricaron para Buquebus un catamarán llamado el Adia Isabel, el que tenía doble casco, que le daba mucha mayor seguridad y rapidez. Buquebus explotaba la línea de Colonia a Buenos Aires en combinación con los autobuses de la empresa uruguaya de ómnibus COT. Próximas vacaciones comienzan en Buquebus, la primera flota del Plata. En 1984, Belt había examinado un RHS 140 fabricado en 1974, el que se encontraba trabajando en Hong Kong para la empresa Hong Kong Macau Hydrofoil Flying Ibis, pero no se logró llegar a un acuerdo y nunca fue adquirido. Para 1985, Belt logró concretar la compra de su tercera unidad y nuevamente se recurrió a Escandinavia para realizar la adquisición, ya que al igual que el caso del Tirring, en esta zona este tipo de embarcaciones estaban siendo todas retiradas del servicio ante el avance de los catamaranes. El nuevo alíscafo adquirido había sido construido también por la empresa Cantieri Navale Leopoldo Rodríguez de Messina, Italia, en el año 1972 para operar el mismo en una armadora de Dinamarca llamada Scandinavian Ferry Lines para realizar la ruta Copenhagen-Malmo, donde el alíscafo fue nombrado como Loveren, para la cual el buque prestó servicio durante un periodo de 12 años. El alíscafo Loveren había quedado excedente al ser sustituido por catamaranes y, como dato curioso, un corto tiempo antes de ser adquirido por Belt, el Loveren había sido remodelado ampliamente, ya que se estaba considerando introducirlo en un servicio secundario de Orensud. Sin embargo, estos planes nunca se llevaron a cabo, pero le valió al alíscafo lucir una apariencia bastante distinta de cómo debería verse un RHS 140, con un puente de mandos con una superficie exterior inclinada hacia adelante y formando una curva, además de varias modificaciones en el salón superior y en cubierta. El mismo partió rumbo a Uruguay en enero de 1985, luego de haber completado durante su vida en Europa unas 30.000 travesías entre Dinamarca y Suecia, transportando 2,1 millones de pasajeros desde su inicio en mayo de 1972. Al llegar al Río de la Plata, fue rebautizado de Loveren a Farallón por parte de Belt, en honor a una pequeña isla frente a Colonia del Sacramento, uniéndose a sus hermanos RHS 140, con los que ya contaba Belt. Al ingresar al servicio en febrero de 1985, causó que durante un corto tiempo existiera en el Río de la Plata una flota de 6 alíscafos entre ambas empresas. Mecánicamente no difería demasiado de los otros 5 alíscafos con los que contaban las dos empresas, y justamente por las modificaciones recibidas en su operadora de origen, llamaba aquí poderosamente la atención lo distinto que era estéticamente, principalmente en la zona de la cabina de mando, diferenciándose de por vida del resto de la flota. Ese mismo año, 1985, la empresa COT fue vendida por sus dueños y fundadores, los señores Amelotti y otros, al grupo financiero de la familia Dr. Jorge Peirano Facio, banqueros vinculados a varias empresas molineras y financieras en el Uruguay y en varios países de Sudamérica. Este grupo tenía capital suficiente para posicionar a COT, que ahora mostraba una nueva imagen institucional con una nueva librea, como una empresa de vanguardia en el sector transporte, y si bien la empresa Honda era enorme para esta época, la situación de la misma no era ninguna novedad, que era bastante complicada. Razón por la cual, de parte de la nueva COT, se pensó tal vez en absorber a la empresa Honda, lo cual no ocurrió, pero sí se concretó un plan de asistencia entre ambas empresas para no competir entre sí
en las líneas de Montevideo a Colonia y de Montevideo a Piriápolis y Punta del Este, que ambas empresas compartían y eran de las más rentables, especialmente en épocas de verano. ¿Qué tiene que ver todo esto con Alíscafos? Pues tiene mucho que ver, ya que como resultado de este acuerdo, Alíscafos Alimar se fusionó con Alíscafos Belt en febrero de 1986, a causa de que en algún momento la empresa Belt había pasado a ser propiedad de COT, constituyéndose luego de la fusión la nueva empresa denominada como Alíscafos Puente Fluvial, aunque en la práctica el logo nuevo solo decía Alíscafos y en la interna la empresa giraba como Alíscafos Belt, sociedad anónima, como gerentes, siendo Alíscafos Alimar la que desaparecería. Luego de fusionadas se comenzó una fuerte campaña publicitaria buscando mantenerse a flote contra la cada vez más fuerte competencia que le hacían otros medios de transporte en la ruta que ellos operaban. Uno de los eslogan publicitarios más conocidos comenzó a ser transmitido en radios y televisión en Uruguay y mostraba a dos chicas, una rubia y una morocha, junto a un hombre vestido como capitán naval, acompañados con una pegadiza melodía y una atrevida letra que expresaba: por Alíscafos. Decido y me voy a la calle Florida, luego ya estoy mirando un buen show. Buenos Aires me espera con la luz encendida y Alíscafos me lleva a la diversión. Buenos Aires está más cerca por Alíscafos. Buenos Aires lo espera con la luz encendida y Alíscafos lo lleva a la diversión. A Buenos Aires. Lo que pudo ser una simple publicidad quedó impregnada como pocas en la memoria colectiva de la gente y realmente causaba el efecto que se buscaba, generar una dependencia del servicio que la empresa brindaba. En la nueva era de esta empresa que fusionaba a las otras dos, los Alíscafos cambiaron nuevamente su puerto de llegada en Buenos Aires, regresando a Dársena Norte, sección séptima, a donde habían comenzado a operar en épocas de Alimar, cambiando tiempo luego su llegada. Buscando ampliar el mercado, la empresa Alíscafos intentó nuevos servicios, además del puente fluvial entre Colonia y Buenos Aires, sumando ahora una serie de incursiones en nuevas rutas, como una nueva línea entre Colonia del Sacramento y La Plata, y otra línea entre Buenos Aires y Campana, operativa en ambas líneas que brindaría la empresa hasta finales de 1994. Pero lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la empresa Alíscafos para poder crecer y seguir siendo competitiva, la suerte no la acompañaría, y los 6 Alíscafos operarían todos juntos durante un corto periodo, ya que a finales de 1986 ocurriría un espantoso hecho que cambiaría para siempre la historia de ellos en el Río de la Plata. Era la noche del 2 de noviembre de 1986. El Alíscafo Flecha del Litoral acababa de partir desde la ciudad de Colonia del Sacramento con destino a Buenos Aires. Por razones que se desconocen, poco antes de tomar el canal de acceso y a 17 kilómetros de Buenos Aires, se produjo un incendio en la sala de máquinas de la nave, causando que la estructura de aluminio con la que estaba construida se destruyera rápidamente, causando el hundimiento de la misma en tan solo 10 minutos, desapareciendo de la superficie del río. Según cuentan algunos sobrevivientes del infortunio, antes de hundirse, los restos de la superestructura superior ya no quedaba nada al ser consumida por el fuego, quedando los 2 motores a la vista, mientras que una fuerte explosión en los depósitos de combustible terminaron por condenar al aparato, enviándolo al fondo del río. El saldo del accidente fue de 4 muertos y 11 desaparecidos de las 116 personas que estaban a bordo del Alíscafo durante dicho viaje, evitándose una desgracia mayor gracias a la pericia del capitán Juan Carlos Yarzún y a su tripulación, quienes hasta último momento permanecieron a bordo hasta que todos los sobrevivientes fueron acomodados en las lanchas salvavidas. El pecio del Flecha del Litoral jamás fue encontrado y por ende los cuerpos jamás pudieron ser rescatados, por lo que se desconoce con exactitud cuál fue la razón del accidente, sospechándose que algo haya golpeado el casco o que existiera un problema técnico en la nave. Si la situación no era de por sí compleja, el día 8 de noviembre de 1987, durante horas de la noche también, se había desatado una fuerte tormenta en Colonia. El Alíscafo Colonia del Sacramento golpeó con uno de los hidrodeslizadores el portón de desembarco, causando una perforación en el casco y hundiéndose. Afortunadamente, en este caso, sin lamentarse víctimas fatales, como ocurrió con el Flecha del Litoral el año anterior.
A posterior fue reflotado y remolcado a Buenos Aires, a donde se encontraba el taller de la empresa Alíscafos, pero a causa del daño recibido se consideró que económicamente no valía la pena reconstruirlo, por lo que fue declarado pérdida total. El Colonia del Sacramento fue desmantelado, despojándolo de todo lo que servía. Se retiraron los motores, el interior, las láminas e incluso la superestructura, mientras que el casco se dejó al costado de los remansos del sur de Buenos Aires, donde se volvió a hundir. Lo que se pudo extraer antes de abandonar sus restos fue reutilizado para los 4 alíscafos que se mantenían en servicio. Ese mismo año, 1987, la empresa COT pasó a hacerse cargo de la combinación desde Montevideo a Colonia, en combinación con los alíscafos. Dispuso 5 autobuses Nielson 350 sobre chasis Scania, los que estaban recientemente comprados. Eran del modelo 1987, coches número 711 al 715 del parque de COT, siendo pintados de color azul y blanco, con el nuevo logo de Alíscafos. Ese mismo 1987, la empresa Buquebus, que ahora era además competidora de Alíscafos, adquirió sus propios autobuses, 9 coches carrocería Nielson modelo 380 sobre chasis Volvo B58E, coches muy altos con grandes bodegas que realmente llamaban la atención por aquellos años y que fueron los primeros de una saga que desde Brasil conformaría el grueso de la flota carretera del Uruguay por aquellos tiempos. Con estos coches, Buquebus realizaba su propio servicio de combinación de Montevideo a Colonia con sus barcos, lo que no solo le hizo daño a Alíscafos, sino también a la propia Honda y también a COT, ya que Buquebus pasaba a competir en varios rubros y además, en verano, también brindaba una extensión de sus servicios de autobuses, desde sus barcos que atracaban en Colonia hasta Punta del Este. Las cosas empezaban a complicar y mucho para Alíscafos. Fue también en esta época que el grupo japonés detrás de Buquebus se deshizo de sus acciones en la empresa y esta pasó a ser una empresa representada exclusivamente por el señor Juan López Mena. Luego de la pésima propaganda que se ganó la empresa Alíscafos a causa de los 2 desastres de 2 de sus buques y sumado a la despiadada competencia que estaba sufriendo, buscando sobrevivir y ante la imposibilidad de adquirir nuevo material marítimo, en un intento de mejorar y aumentar el interés, decidió aumentar el número de asientos en 2 de sus buques, buscando además rejuvenecer la flota dentro de lo posible, especialmente a los buques más antiguos, que eran los 2 alíscafos heredados de Alimar. En 1990, el alíscafo Flecha de Colonia fue intervenido en Buenos Aires, siendo reconstruido y buscando así modernizarlo. Era uno de los 3 alíscafos originales de la flota de la desaparecida Alimar, que databa de 1962. La modificación contempló el aumento de número de asientos, ampliando la superestructura, causando que toda su cubierta superior quedara bastante distinta a como era de origen, intentando así hacerlo parecer un modelo RHS 140 y no un PT 50 como era verdaderamente. Pero se desconocen mayores datos de qué otro tipo de modificaciones le fueron realizadas en el interior o en la parte mecánica. Al salir a navegar, al menos a prueba, el Flecha de Colonia lo hizo con un extraño esquema de colores alternativo, el que aparentemente solo utilizó durante las pruebas, el que no indicaba ni siquiera a qué empresa pertenecía. El otro de ellos que sufriría una modificación similar fue el Tirebeam, que también vio aumentada la superestructura y su número de asientos, pero según la opinión de algunos, esto pudo haber prolongado la presencia de ellos en el Río de la Plata, pero les arruinó la apariencia. En cambio, el hermano del Flecha de Colonia, el Flecha de Buenos Aires, mantuvo su originalidad y por dicha razón se ganó el cariñoso apodo de La Abuela, porque pasó a ser el único que se mantenía original desde 1962, salvo pequeñas modificaciones en pintura, etc. Estas mejoras no lograron detener la agónica situación de la empresa frente a la competencia y poco a poco ese deterioro se comenzó a palpar en el aspecto de los propios alíscafos. La estocada final se podría decir que fue en 1992, ya que ese año la empresa Buquebus, la principal competidora, introdujo a su flota un enorme catamarán construido específicamente para Buquebus en 1992 por la empresa australiana Incat International Catamarans Limited de Hobart, Tasmania, en Australia. Esta bestia tenía capacidad para llevar automóviles en su bodega, lo que no era nada nuevo y hasta ahora no había representado un problema para los alíscafos. Pero lo que sí era un gigantesco problema era que este superbuque era mucho más moderno en todos los sentidos.
Fue llamado en buquebús como Patricia Olivia, aunque comúnmente se lo denominaba como el avión de buquebús. Barría literalmente con la competencia sin piedad. El mismo cubría la ruta Buenos Aires a Montevideo. Se lo consideró el primer ferry rápido de buquebús construido específicamente para ello, y significó un gigantesco avance para la empresa, pero un clavo más en el ataúd de los alíscafos. Para los rápidos alíscafos era evidente lo que ocurría. Era imposible competir contra semejante barco, el que, si bien estaba pensado para realizar trayectos mucho más largos que la ruta en la que operaban ellos, el Patricia Olivia literalmente aplastó a los desvencijados alíscafos, que poco podían hacer contra algo así. A eso hay que sumar una descomunal campaña publicitaria en todos los medios posibles, con fuerte hincapié en la publicidad televisiva por parte de buquebús, llegándose al extremo de realizar las mismas por medio de costosas producciones cinematográficas de primer nivel, con una avasallante banda sonora y un despliegue técnico nunca antes visto, el que dejaba la simpática y clásica publicidad de alíscafos en la era del bote a remo. Y como todo entra por los ojos, esta jugada de parte de buquebús dio sus frutos, y si bien Alíscafos buscó contraatacar con una publicidad más moderna, mejorando sus servicios y apuntando a la rapidez de sus naves, logrando ir y volver en el día a Buenos Aires, intentaban convencer al potencial público con la misma teoría que se venía manejando desde el año 1962. Decido y me voy a Buenos Aires. Alíscafos en todo es mucho más. Más servicio, más rapidez, más Buenos Aires. Y me deja en el centro de la gran ciudad. Tan de todo que lo hace caminando. Por eso Alíscafos es mucho más. Más Buenos Aires. El problema era básicamente que los alíscafos habían envejecido tanto técnica como comercialmente. En su momento fueron revolucionarios, pero es de destacar que ya para finales de los 70 y en la misma época que daba sus primeros pasos la noble empresa Belt, este tipo de embarcaciones pequeñas y veloces comenzaban a ser sustituidas en toda Europa, dándole paso a grandes catamaranes para 600 pasajeros que podían transportar automóviles donde el ruido de los motores era cosa del pasado, como así también los sacudones, el poco espacio, etc., sobreviviendo únicamente el alíscafo clásico en situaciones puntuales. La agonía de alíscafos terminó en 1994. Ese año comenzaron a circular folletos publicitarios que expresaban la frase «El acuerdo del verano», donde se veía una fotografía de dos capitanes dándose un apretón de manos. Uno de ellos era de alíscafos y el otro de buquebús. Para el gran público se hizo creer que esto era una asociación de ambas empresas a fin de brindar un mejor servicio para el usuario, pero la realidad era otra. Alíscafos acababa de morir, al ser absorbida, como era de esperarse, por la firma Los Cipreses Sociedad Anónima, que era el nombre real de la empresa buquebús, aunque para evitar una desaparición instantánea de un ícono del Río de la Plata, como era el nombre Alíscafos, durante algunos años se mantuvo el logo de la empresa, mostrándose siempre al lado del mismo la palabra buquebús. Los 4 alíscafos siguieron operando, ahora bajo las órdenes de buquebús, pero la suerte de los mismos estaba echada, y quienes se llevarían la peor parte serían los 2 PT-50, el Ciudad de Buenos Aires y el Ciudad de Colonia, que eran los 2 más antiguos de la flota, lógicamente. Buquebús absorbió a Alíscafos por una sencilla razón: quería eliminar a la competencia, por insignificante que ésta fuera, pero por sobre todas las cosas quería quedarse con sus líneas marítimas para su propio usufructo. Para el año 1995, Buquebús consideró retirar de servicio y desguazar a los 2 alíscafos PT-50, pero antes de eso se intentó con ellos hacer algo más útil que transformarlos en barras de aluminio. El Ciudad de Buenos Aires y el Ciudad de Colonia fueron enviados a realizar un servicio ese mismo año entre Buenos Aires y Campana en el río Paraná. La razón de esto fue la reconstrucción del sistema vial en la zona norte de Buenos Aires, provocando constantes atascos en el tránsito. Es por eso que se creyó que el nuevo servicio de los alíscafos fomentaría a que los viajeros utilizaran a los mismos en lugar del automóvil particular, ya que los barcos eran rápidos y lograban llegar al centro de Buenos Aires y al distrito financiero de dicha ciudad de forma mucho más eficiente. Pero lamentablemente el servicio de ellos fue suspendido en diciembre de 1995, principalmente debido a la falta de fiabilidad mecánica de las naves y en consecuencia a la baja cantidad de pasajeros. Con eso, el fin de los 2 PT-50 había llegado, siendo depredados y quedando abandonados a su suerte en la dársena sur, en el lugar
que hoy ocupa el buque casino Estrella de la Fortuna, donde, según se expresa en algunas fuentes, fueron colocados ahí ex profeso para estorbar la maniobra de los buques de la competencia. Al ser retirados del servicio estos dos, se cerraba la etapa de Alimar, a pesar de que la empresa había desaparecido como tal en febrero de 1986. Pero estos eran dos de los 3 alíscafos originales de la flota incorporada por dicha empresa a inicios de los años 60. Solo quedaban ahora 2 alíscafos más en carrera, el Farallón y el Tirewing. Sin embargo, la vida de estos últimos 2 guerreros no sería muy extensa. Buquebus se quería sacar a los alíscafos de arriba a toda costa, y así fue que en 1995 adquirió 2 catamaranes de 33 metros construidos por la empresa Marinteknik Verkstad en Suecia en 1985 y 1986 respectivamente, siendo bautizados originalmente como Lomen y Ormen, y adquiridos cuando nuevos por el operador danés-sueco Flybevadene Flybatarna. Pero a casi 10 años de entrar en servicio, habían sido retirados y puestos en venta, siendo adquiridos ahora por Buquebus para reemplazar a los alíscafos. El primero de ellos, el ex Lomen, fue rebautizado como Ciudad de Colonia, entrando en servicio para Buquebus en el trayecto entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires, mientras que el segundo de ellos, el ex Ormen, fue bautizado como Flecha de Buenos Aires, los nombres de los 2 primeros alíscafos encerradeados, e incorporándose al servicio en noviembre de 1996 y causando que los 2 últimos alíscafos fueran radiados y abandonados junto a los demás en Dársena Sur. Pero no todo lo que brilla es oro, y si bien los catamaranes eran una mejora respecto a los viejos alíscafos, su modernidad no los hacía superiores a los alíscafos en el aspecto operativo. Rápidamente quedó demostrado que los catamaranes no eran adecuados para la ruta, debido a las condiciones agitadas y a las fuertes olas que a menudo se experimentan en estas aguas, algo con lo que lidiaron los alíscafos por casi 35 años, y lo cual era bastante criticado en su momento a los mismos. Pero resulta que ahora quedaba demostrado que ni el problema eran los alíscafos, ni el problema eran los catamaranes, sino que nuevamente se repetía la historia y la adquisición de naves que estaban pensadas para circular en lagos o en aguas tranquilas los hacía poco aptos para las embravecidas aguas del Río de la Plata, a tal punto que muchos pasajeros reclamarían que volvieran por favor a ser puestos en servicio los alíscafos, ya que por más chicos y antiguos que fueran, demostraban encarar mejor el trayecto sobre las aguas del Río de la Plata. Pero para los alíscafos ya era tarde. Lamentablemente, solo se sabe que los últimos 2 fueron retirados del servicio en 1996, pero no se sabe el día exacto cuándo operaron por última vez, ni cuál de ellos 2 fue el último que lo hizo, el Farallón o el Tirewing, realizando el último viaje. Fueron amados por unos cuantos, odiados por otros tantos. Es evidente que con su llegada cambiaron para siempre la forma en la cual se viajaba entre las 2 orillas, y tuvieron un mérito más que ganado, ya que operaron en una situación hostil para lo que realmente estaban diseñados. Aún así, por 35 años, estos 6 valientes caballeros marinos cumplieron con su objetivo, por lo que se puede decir sin ningún temor a equivocarnos, que se fueron por la puerta grande. Sin ellos, otra hubiera sido la historia, y en el acierto o en el error, su existencia era necesaria. Fueran ellos u otro tipo de barcos, pero era imperioso en su época rebajar el tiempo de cruce, de eso no queda ninguna duda. Los 4 alíscafos fueron amarrados en los remansos de Buenos Aires, y al menos uno de ellos, el Tirewing, terminó medio hundido al comenzar a ingresarle agua por popa, una triste imagen de lo que fue en su época un gran orgullo y sinónimo de avance y modernismo. En el año 1999 se inició un proyecto de saneamiento de la zona, y como los cadáveres de los alíscafos molestaban, se decidió ponerle fin al problema. Ese mismo año los 4 fueron dados de baja, y para noviembre de 1999 comenzaron a ser desguazados el Flecha de Buenos Aires y el Flecha de Colonia, terminando de ser destrozados ambos en abril del año 2000. Esto fue un verdadero crimen. El Flecha de Buenos Aires en particular había sido el primero de toda la flota, se encontraba casi totalmente original a como llegó en 1962, y había existido incluso un proyecto para dejarlo a él o a algún otro como unidad histórica para ser preservado por el Museo Marítimo de Buenos Aires. Así se acababa con la vida de los últimos 2 PT-50 y el futuro de los 2 RHS-140 no sería muy distinto. A todo esto, los restos del alíscafo Colonia del Sacramento,
el mismo que había sufrido el accidente en 1987 y que había sido depredado, habían quedado al costado de los remansos del sur de Buenos Aires donde se había hundido. Tuvieron que pasar 14 años para que se decidiera qué hacer con sus restos, y como ahí molestaba, el día 26 de julio de 2001 se levantó lo que quedaba del casco, del lecho del río a donde estaba apoyado, y se colocó en un pontón donde fue terminado de desguazar lo poco que quedaba en un pequeño dique seco ubicado en el extremo noroeste del dique 4 en Puerto Madero, donde hoy se levanta el edificio de la empresa Telecom. Solo había operado un total de 7 años para la empresa. Y así, terminada la existencia de los dos más antiguos, por alguna razón el Farallón y el Tirving fueron retirados de Dársena Sur y llevados al Riachuelo, donde quedaron abandonados nuevamente, no sin antes ser totalmente saqueados y depredados, dejándolos esqueléticos. Ahí permanecerían durante algunos años contra el muelle, y en el caso del Tirving, luego de un tiempo, se comenzó a inundar la proa, causando que quedara a 45 grados inclinado y apoyado en el lecho del río sobre sus patines. Hasta sus últimos días podía verse en ambos totalmente desteñidos, pero aún presentes, los escudos de Alíscafos y sus cada vez más deteriorados nombres Farallón y Tirving. No se sabe exactamente cuándo se los desguazó. Se sabe, sí, que el día 17 de noviembre de 2008 aún existían y que para 2014 ya habían desaparecido, suponiéndose que encontraron su triste final por 2008 o 2009. Buquebus, por su parte, se terminó apoderando de básicamente todo el tráfico fluvial de pasajeros en las rutas Punta del Este Buenos Aires, Colonia Buenos Aires y Montevideo Buenos Aires, ejerciendo una suerte de cuasi monopolio marítimo, si no fuera porque comparte el tráfico con dos empresas bastante más pequeñas, una llamada Colonia Express, que comenzó a operar en 2007, solo en la ruta Colonia-Buenos Aires, con 2 catamaranes construidos en Noruega, que anteriormente operaban en las Islas Baleares y Noruega, pero que por su tamaño no representa ninguna clase de competencia para el gigante Buquebus, mientras que la otra empresa que opera el cruce se llama SeaCat, y en este caso no representa tampoco ninguna clase de competencia, ya que es en realidad una subsidiaria de Buquebus, algo así como una versión económica de la misma. En el 2021, y a causa en parte de la pandemia mundial del coronavirus, la situación general de los operadores turísticos y del transporte a nivel mundial fue desastrosa, y Uruguay y Argentina no fueron ajenos a este duro golpe. Buquebus sufrió bastante este párate, que la obligó a paralizar por completo actividades durante largos meses y comenzar de forma muy lenta a reactivarse, pero otras empresas más chicas no tuvieron tanta suerte. La empresa Cachiola, que operaba desde Carmelo en Uruguay hasta el Tigre en Argentina, luego de una larga agonía de serios problemas económicos, terminó también por dar quiebra, vendiendo sus activos también a Buquebus, por lo que la desaparición de Alíscafos como empresa de las aguas del Río de la Plata fue solamente un capítulo más de una larga lista de empresas que sucumbieron bajo el voraz e insaciable apetito de la señora de los barcos, Buquebus, la nueva dueña del Río de la Plata. Los alíscafos son recordados hoy día con cariño. Algunos hacen bromas sobre ellos por lo mucho que se sacudían cuando había mal tiempo o lo ruidosos que eran, pero sin lugar a dudas cumplieron más que con creces con un objetivo para el que tal vez no fueron diseñados, ya que se los pensó para circular en lagos o lagunas o en lugares donde se contaba con aguas tranquilas, pero a su manera hicieron su mejor esfuerzo para adaptarse al embravecido Río de la Plata. Fueron un producto de su tiempo. Cuando llegaron al Río de la Plata, eran una gran novedad y un gigantesco avance, un salto cuantitativo en cuanto a calidad de servicio. Pero lamentablemente fueron con el correr de los años quedando obsoletos a nivel mundial ante medios de transporte marítimo más sofisticados y que presentaban características que un buque como el Alíscafo no podía cubrir, como llevar automóviles o presentar una capacidad de carga bastante superior a la que ellos podían realizar. Es una pena, sí, que no se haya podido salvar siquiera uno de ellos. Bien se pudo seleccionar al Ciudad de Buenos Aires para ser preservado como barco histórico, y hasta se podría haber usado, como en otras partes del mundo, para hacerlo circular en fechas especiales para que las nuevas generaciones pudieran apreciar y aprender cómo se viajaba desde 1962, pero lamentablemente primó lo que siempre ha caracterizado esta parte del globo: la falta de interés por nuestra propia identidad. Resumen final: Alíscafos Alimar, Sociedad Anónima, modelo PT50, Flecha de Buenos Aires,
Fue incorporado en 1962 para Limar Sociedad Anónima, retirado del servicio en diciembre de 1995 y abandonado en Dársena Sud, en Puerto Madero. Dado de baja en 1999, comenzando su desguace de inmediato y terminando el mismo en abril del año 2000 en Buenos Aires. Flecha de Colonia. Incorporado en 1962 para Limar Sociedad Anónima, retirado del servicio en diciembre de 1995 y abandonado en la Dársena Sud en el Puerto Madero. Dado de baja en 1999, comenzando su desguace de inmediato y terminando el mismo en abril del 2000 en Buenos Aires. Flecha del Litoral. Incorporado en 1963 para Limar Sociedad Anónima. Incendiado y hundido el día 2 de noviembre de 1986, causando la muerte de 14 personas. El pecio del buque jamás se encontró, por lo que sus restos descansan aún bajo las aguas del Río de la Plata. Alisca Fosbelt Sociedad Anónima, modelo RHS 140. Tirving, incorporado en 1979 para Belt Sociedad Anónima, retirado del servicio en 1996, dado de baja en 1999 y abandonado en la Dársena Sud en Puerto Madero, siendo a posterior llevado al Riachuelo. En 2008 se sabe que aún existía, totalmente depredado y semi-hundido. No se sabe cuándo se lo desguazó, pero se estima que fue entre 2008 y 2014. Colonia del Sacramento, primer RHS 140 fabricado por Leopoldo Rodríguez. Incorporado en 1979 para Belt Sociedad Anónima, el día 8 de noviembre de 1987, durante una tormenta en Colonia, un golpe en uno de sus patines perfora el casco y se hunde. Posteriormente reflotado, remolcado a Buenos Aires, se declara pérdida total, siendo usado de repuesto para los demás. El casco quedó abandonado en los remansos del sur de Buenos Aires, donde se terminó de hundir. El día 26 de julio de 2001 se levantó lo que quedaba del casco del lecho del río, a donde estaba apoyado, y se colocó en un pontón, donde terminó de ser desguazado. Faralón, incorporado en 1985 para Belt Sociedad Anónima, retirado del servicio en 1996, dado de baja en 1999 y abandonado en la Dársena Sud en el Puerto Madero, siendo a posterior llevado al Riachuelo. En 2008 se sabe que aún existía, totalmente depredado. No se sabe cuándo se lo desguazó, pero se estima que fue entre 2008 y 2014.